Abusos y agresiones de la oligarquía capitalista contra la clase obrera en Argentina. Publicación del órgano ideológico comunista, La Chispa. A propósito de la cuarentena nacional que declaró el presidente Alberto Fernández hace una semana y pico, en Argentina los miserables magnates capitalistas que realmente poseen el poder político del país llevaron a cabo despidos en masa de cantidades desorbitantes de trabajadores durante estos últimos días, en varios puntos del país. Veamos. El holding Techint resolvió despedir a 1.450 trabajadores que venían desempeñándose en obras contratadas con el sector privado en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán. Son proyectos paralizados en el marco del DNU de la cuarentena, comunicó la empresa, aduciendo que el convenio de la construcción contempla que, si las obras se paralizan, se pueden finalizar los contratos. El grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, el hermano del alma del expresidente Mauricio Macri, imitó los pasos de Techint y dispuso más de 700 desvinculaciones en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego. A pesar de que el presidente Alberto Fernández ratificó que sería implacable contra los despidos en medio de la pandemia por el COVID-19, la firma de Caputo decidió finalizar el vínculo laboral de 525 trabajadores contratados a plazo fijo y de otros 220 empleados contratados bajo la modalidad de PPD. Planta de personal discontinuos, entre operarios y supervisores. Los contratos de los trabajadores finalizaban el 31 de enero, en línea con la primera fecha dispuesta para el fin de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, desde ASIMRA aseguran que se habían comprometido a extenderlos antes del brote y de las posteriores medidas tomadas a nivel nacional para evitar la propagación del virus. Repudiamos a las empresas por la situación crítica en la que nos encontramos, señaló a medios locales el secretario general del sindicato, Javier Escobar. Una de las empresas del Grupo Rogio comunicó este lunes que no abonará el aumento correspondiente a febrero, en una suspensión por tiempo indeterminado, de la actualización paritaria, debido a la retracción económica generada por la crisis sanitaria que desató el coronavirus. Así lo informó el propio gerente de Prominente, una de las empresas que integra el holding. Podríamos seguir nombrando otros casos, pero estos son los principales. ¿Cómo debemos actuar los comunistas de Argentina al respecto, y cuál es la postura política que debemos adoptar? En primer lugar, recordemos cuál es la estrategia general que debemos seguir en Argentina para revolucionar el movimiento obrero y guiarlo por la senda de la revolución socialista victoriosa. La unidad y lucha con y contra el nuevo gobierno reformista kirchnerista. La unidad con el gobierno reformista la realizamos con el propósito de aislar a las masas trabajadoras de los partidos más conservadores y hasta reaccionarios de la gran burguesía gobernante, encabezados por el PRO y Cambiemos, los cuales aún poseen cierto apoyo popular, pues como se vio en estos últimos días, son capaces de organizar cacerolazos entre las masas en contra del gobierno de Fernández y en las elecciones del 2019 llegaron a tener un apoyo de 40% aproximadamente. Esa es la razón de nuestra alianza provisoria con los partidos de la burguesía reformista. Por otro lado, la lucha con la burguesía reformista es el complemento dialéctico de la unidad con esta que persigue el fin opuesto. A medida que las masas se separen de los partidos más conservadores y reaccionarios de la burguesía monopolista, y a medida que adquieran cada vez más conciencia de clase, lograr el aislamiento total del Frente de Todos, representante del reformismo en Argentina, y así concretar el aislamiento completo de todos los partidos de la gran burguesía argentina. La lucha implica la crítica negativa contra todo elemento no progresista del Frente de Todos que, por cierto, hoy en día está dominado por su sector derechista y a duras penas llega a pretender una socialdemocracia, hasta que las masas vean en la práctica la inutilidad de la política reformista para resolver los problemas materiales de la mayoría de la población. Tal es la estrategia que debe seguir el movimiento comunista en Argentina.
Este fenómeno de los despidos masivos por parte de la oligarquía capitalista, en plena cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19, deberá constituir, indudablemente, una de las críticas negativas más contundentes que deben llevar a cabo los partidos comunistas del país contra el gobierno reformista. Debemos, en este caso, exigir al gobierno reformista medidas enérgicas para frenar esta indignante situación, y apoyar a los sindicatos y organizaciones obreras que la están denunciando. Esa es la actuación práctica que debemos realizar los comunistas argentinos para concretar nuestra estrategia general en la realidad. Cuando las masas vean en la práctica cómo el gobierno reformista apenas toma acciones, o las toma muy tarde, no cabe duda de que con esta y otras defraudaciones que le hará el gobierno reformista de los Fernández a las masas trabajadoras, el grado de conciencia de clase de las masas se incrementará, y poco a poco verán el camino de la revolución socialista como el único medio posible para solucionar sus problemas y cambiar la sociedad. La verdad es revolucionaria. Venceremos.